todo. Juan, tenemos ya nuestro invitado, pero antes tenemos un destacado que tiene que ver justamente con esto, con lo que él seguramente nos va a contar en el día de hoy. Aquí está, Claudio Lozano. Martín Guzmán quiso ser amigo del fondo y la negociación fracasó. Esta es la declaración. Recomendamos otras líneas. En la esquina de las avenidas de Mayo y 9 de Julio se congregaron organizaciones políticas y gremiales para oponerse al acuerdo con el fondo, que se discute en el Congreso, y para presentar un amparo colectivo por la inconstitucionalidad y nulidad insanable de la deuda con el organismo internacional de crédito. ¿Sigue o nos quedamos acá? Nos quedamos acá y me voy ya con Claudio Lozano, director del Banco Nación. Bienvenido, Claudio. Gracias por venir. Presentaron un amparo. Presentamos un amparo, sí, colectivo, con firmantes de todo el país, referentes de todas las provincias, tratando de mantener algo que nosotros creemos que es importante sostener, que es la nulidad de la deuda que la Argentina tomó con el fondo. Nulidad que tiene que ver con no haberse respetado los procedimientos normativos, administrativos, jurídicos y constitucionales nuestros, y nulidad también desde el lado de la legislación internacional y de los reglamentos y estatutos del fondo. O sea que acá hay dos cuestiones en donde la ley le asiste a la Argentina, y por eso es que la movilización que hicimos en el día de ayer y cuando nos entrevistamos con los diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, nuestro planteo no fue que no hay que acordar, nuestro planteo es que hay otra negociación posible, que esta negociación lamentablemente ha prescindido de un conjunto de posibilidades que la Argentina tenía a su disposición para establecer una discusión con el fondo de otra naturaleza. Ustedes lo que objetan, y dentro del Frente de Todos, bueno, durante todo este tiempo lo que se objetó fue todo este proceso de negociación de Guzmán, cómo llegamos sin reservas vía los pagos que hubo que hacer a este momento. Hay que decir dos cosas. Sí. Guzmán hace llegar al gobierno argentino, yo escuchaba el debate anterior y se hablaba de un concepto que es importante y es la relación de fuerzas, ¿no? Digo, lo cierto es que el gobierno, desde que comenzó hasta aquí, la relación de fuerzas empeoró. Y o sea, hoy es un gobierno más débil que el que teníamos al comienzo. Y ahí no hay no hay inocencia respecto a la política económica. Porque en realidad, efectivamente, la pandemia fue un problema, pero ciertamente durante el 2021 hubo un ajuste practicado por la política económica en línea con el acuerdo con el fondo, dirigido a reducir 50% el déficit sobre jubilados, políticas sociales y salarios públicos. Digo, y esto dio como resultado un primer tema, que es la derrota política del gobierno, perdiendo la mitad de su electorado en 2 años. Este gobierno llega derrotado políticamente. Y en segundo lugar, hubo una estrategia que no cuidó las reservas de la Argentina. Una Argentina que tuvo saldos comerciales favorables durante 2 años, acumuló 30.000 millones de dólares y no tenemos un dólar partido al medio como reserva neta del Banco Central. Entonces, un gobierno debilitado políticamente y sin reservas, indudablemente termina en los brazos del fondo del peor modo. ¿Cómo puede ser que una deuda totalmente nula y con vicios de legalidad de todo tipo no hayamos logrado ni que nos descuenten un solo dólar, es decir, ninguna reducción de capital, ninguna baja de tasa de interés y ningún alargamiento de plazo? Nada. Bueno, que no haya reformas, no es reformas estructurales como si hubo en otros países. Bueno, ahí hay que ser más serio. A ver. Las reformas estructurales están mencionadas en el memorándum. Expresamente se habla sobre el tema de modernizar los convenios colectivos. Expresamente se habla de que la masa de salarios públicos tiene que acompañar la evolución del producto y de la productividad, con lo cual está diciendo congelemos la distribución del ingreso. Expresamente hay señales de reforma laboral elípticas. Y también las hay de la cuestión previsional, cuando se habla de que vamos a encontrar mecanismos modernos para que la gente siga trabajando voluntariamente. Sí, la extensión voluntaria. La extensión voluntaria. Digamos, lo que quiero decir, y por qué además digo hay señales, es como una especie de apertura de la discusión.
porque también hay un compromiso tomado de que se pone en marcha un debate sobre cómo reformar el sistema previsional. Eso también se dice en el memorándum. ¿Te referís a las jubilaciones de privilegio o más allá? No. Ahí hablan de que va a haber un estudio para discutir una reforma nueva y se refiere al tema de los regímenes especiales, donde no aclara, como aclara el presidente, que se trata solamente de jueces y cancillería, sino que habla en general. ¿No te parece un logro entonces lo que se negoció hasta el momento? No, y no solo esto, sino... pero ustedes no rompen de todos modos con el Frente de Todos. Lo que hay que entender es que las reformas estructurales vienen después. Sí. Acá hay un doble juego. Lo que pasó ayer, o lo que está pasando, es hacer desaparecer el cuerpo del delito. ¿Cuál es el cuerpo del delito? La deuda que tomó Macri, porque es ilegal. Y la deuda que prestó el fondo, porque es ilegal. Lo que se está haciendo es tomando otra deuda que reemplaza a la deuda cuestionable por la Argentina, la que le da la razón a la Argentina, por una deuda que va a parecer blanqueada por el voto de los legisladores. Eso es lo que pasa. Luego, ¿qué estamos haciendo? Posponiendo durante 2 años y medio los pagos y a partir de allí viene la reestructuración de una deuda nueva. Ahí empieza el debate de las reformas estructurales. Por eso no está acá. Bien, mis compañeros seguramente te quieren preguntar un montón, pero yo te decía, no rompen de todos modos ustedes con el Frente de Todos, se quedan dentro del Frente de Todos. Supuesto. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Nosotros nos quedamos porque el Frente de Todos ha sido hasta acá el marco de construcción de la unidad popular que nos permitió ponerle un límite al avance del neoliberalismo. Ahora, lo que sí vemos es que a partir de esto se ha abierto un debate respecto a dónde va el Frente de Todos. Porque si el Frente de Todos fue un compromiso con la ciudadanía para recomponer las condiciones de vida de la población, aún no lo logramos. Si el Frente de Todos fue el nunca más al neoliberalismo y fue abrirle la puerta a una estrategia de desarrollo distinta, lo cierto es que este acuerdo con el fondo le hace ruido a todos los objetivos. Por lo tanto, acá se abre una discusión y habrá corrientes políticas internas que discutirán cuál es la mejor perspectiva de acá al 2023. Ahora, en realidad, nosotros en este tiempo aspirábamos a que pudiera abrirse la discusión para que se entendiera que había otro camino. Lamentablemente acá hubo un enfoque desde el vamos de que tener una relación armoniosa con el fondo nos iba a permitir un tratamiento preferencial. No ocurrió. Como no ocurrió y no sacamos nada, nos dieron todos mal, la lógica era revisar y empezar de vuelta la discusión, no cerrar en estos términos. Claudio, sí, apuntaba a eso yo, ¿no? Creo que estamos entrando a nadar en el río, ¿no? Y hoy escuchaba a Joseph Stiglitz, en términos intelectuales el mentor del ministro, y él decía que firmando el acuerdo con el fondo, la Argentina va a tener shocks financieros, económicos igual. Entonces yo me pregunto ya un poco de la economía yendo a lo político. Cuando estemos en la mitad del río, ¿podremos volver? ¿Podremos salir? ¿Qué puede haber de la política? ¿Qué responsabilidad tiene el ministro de Economía, Martín Guzmán? Porque, es verdad, yo recuerdo muy bien, acá pedíamos IFE 4, helicóptero de dinero, hubo tarifazos, se perdieron las elecciones de medio término, ahí hay un costo político. ¿Qué se puede hacer si tenemos que volver estando en el medio del río? ¿Cómo lo vemos? Bueno, por eso es que era importante, en lugar de cerrar esta negociación, que por otra parte quiero dejar en claro que no haber revisado esto llevó a una noche bochornosa ayer, porque lo que termina aprobándose es la nada. O sea, el fondo y Juntos para el Cambio, con lo que no se quiso confrontar como correspondía para que fueran ellos los responsables del endeudamiento y sacar otra negociación, terminaron imponiéndole al gobierno una cosa extrañísima, que es dándole autorización para tomar el crédito y sin aprobarle el programa, diciéndole que en realidad es el responsable del ajuste. La verdad, nos pusieron en un lugar muy complicado y eso es fruto de de haber seguido una política inconsistente. Uno no puede llevar adelante una estrategia de negociación que no contiene a su propia coalición política. Y me parece que es un problema serio. Una primera advertencia, no conteníamos al electorado, había que revisar. Y ahora vamos en una estrategia política que no contiene a la coalición. ¿El resultado cuál es? Vos tenés que buscar los votos con quien confrontás. Entonces
Eso, la verdad que no es una estrategia política adecuada. Ahora, Lozano recién hizo mención de algo que le pido si lo puede refrescar, que es que precisamente el fondo nos da el plazo o hay una revisión profunda dentro de 2 años. O que tiene que ver con el pago dentro de 2 años. Esto es así, porque digo, en 2 años cambia el gobierno. Digo, si las reformas que están ahí abiertas, ayer lo dijo aquí Artemio López, no recuerdo el nombre del funcionario del Fondo Monetario que dijo, con este acuerdo se extienden los plazos por lo menos 2 años. Las reformas vienen después, porque espera el fondo que aquellos que financió con la plata que estamos hablando del gobierno de Mauricio Macri vuelvan a ganar para llevar las reformas adelante. O sea, se construyó el puente para. Exactamente, porque lo que hay que ver acá, y esto ya pasó, lo que hay como novedad, y que creo que esto también no se dimensionó adecuadamente, es que este crédito que la Argentina recibió con Macri no fue un crédito más del fondo, no fue un stand-by tradicional. No, claro. No es eso lo que tenemos. Tenemos un crédito de contenido político que tiene por objetivo que la Argentina no se salga del carril de la política norteamericana en el marco de la disputa de América Latina entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque Argentina es el país que en América Latina tiene mejor capacidad de acuerdo comercial, tecnológico y financiero con China. Y por lo tanto, cuando le dan el crédito a Macri, no le ponen los vencimientos a Macri, lo ponen en el gobierno que sigue, porque el objetivo era que ese gobierno no tuviera autonomía para ir para otro lado. Y ahora vuelven a hacer lo mismo. Ponen un tipo de financiamiento que pasa por encima del gobierno actual y controla también al que viene. Entonces digo, acá hay una estrategia geopolítica muy clara que exigía una negociación de carácter eminentemente político y no financiero. Y esto es lo que no ocurrió. Había que acumular poder político para hacer otra cosa. ¿Cómo se acumulaba? Con una estrategia de juicio interno sobre los responsables y beneficiarios que nos permitía poner límite a la impunidad. Segundo, explicarle a la sociedad lo que había ocurrido, acumular políticamente y cobrarle a los beneficiarios lo que hubiera que pagar. Y segundo, una estrategia de discusión con el fondo, yendo a los foros internacionales, a la Asamblea de la ONU, a la Corte Internacional de Justicia, mostrando todos los ilícitos del fondo. Nosotros podríamos tener una quita de capital, porque ciertamente el fondo, cuando nos presta, comete 3 ilícitos simultáneos. Primero, en realidad no nos podía prestar porque el país estaba en situación de fuga de capitales y nos presta. Segundo, no nos podía prestar más de 23.000 millones de dólares porque ese era el tope de la Argentina y nos presta 57.000. Y tercero, cuando veía que entraban los dólares por una ventanilla y se iban por la otra, la obligación del fondo es parar la asistencia financiera al país. Tampoco lo hizo. Tenemos de sobra elementos para discutir de otra manera. Recién decías, de alguna manera esto lo que hace es blanquear este acuerdo. Ayer Graciana Peñafort decía, no se acordó de ninguna manera que después no se va a avanzar judicialmente, son 2 vías paralelas, esto sigue. ¿En qué te basás para decir que ahora se blanquea la deuda? Lo que dijo el presidente en su momento, y supongo que es lo mismo que habrá dicho Graciana Peñafort, acá, sí. Es que a nivel local se puede avanzar. Sí. Ahí no hay duda. Bien. En el caso del fondo es distinto. ¿Por qué? Porque vos ahora tenés una deuda que es cuestionable. Ahora, vos vas a cancelar esa deuda con una deuda nueva, la que vas a deber luego, dentro de 2 años, que es igual a esta, más una carga de intereses adicional, en realidad no va a ser cuestionable porque la votó el Parlamento. En el caso del fondo... Y eso legitima, decimos que eso lo legitima. Porque en realidad el que pide el apoyo del Parlamento es el fondo, porque el fondo sabe que está flojo de papeles, lo sabe perfectamente. Nahuel. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, Claudio, vos tenés una trayectoria muy importante y muy respetable, y vos recién dijiste algo que me pareció interesante, que es, bueno, dar los debates dentro de la coalición, ¿no? Digo porque, bueno, tenés una mirada crítica a lo que pasó el acuerdo del fondo, también has tenido una mirada muy crítica al gobierno de Néstor y Cristina, de hecho en su momento los tratabas de pagadores seriales cuando eran distintos tipos de deuda, y hoy da la sensación de que apostás a discutir dentro de la coalición. Entonces mi pregunta en eso, que me parece muy valioso, es, bueno, ¿cómo pensás vos que se
en esta segunda etapa, ¿qué cosas tiene que hacer la coalición para fortalecer al gobierno? Porque vos permanentemente dijiste, bueno, hay una debilidad, entonces esa debilidad lleva, bueno, ¿qué cosas hay que hacer para fortalecer en el plano político? No te pregunto, en el plano económico, para fortalecer, porque lo cierto que es hasta dónde esas discusiones lastiman a un gobierno o hasta dónde vos pensás que esas discusiones bien llevadas pueden fortalecer. Mirá, acá hay un problema con el Frente de Todos, que creo que es una de las alertas principales, que es que el Frente de Todos no se constituyó nunca como una fuerza política con ámbitos de discusión donde sintetizar posiciones ni dar debates. Hemos sido un acuerdo electoral muy importante porque logró frenar y desalojar al macrismo, pero la verdad es que no hemos tenido ámbitos de discusión de nada, en ningún lugar del país. Yo creo que el tema de recuperar la posibilidad de que esto sea una fuerza política, de abrir ámbitos de discusión reales, me parece que es una clave principalísima de poder fortalecer una perspectiva y poder ir diseñando en esa discusión. Aparecerán corrientes políticas. Vuelvo a lo que dije antes. Lo que termina pasando anoche tiene que ver con que hemos dado pasos que han terminado resultando inconsistentes. En realidad, hay una inconsistencia política cuando uno no puede contener al conjunto de su coalición. Y eso y tiene que ir a la coalición de enfrente para garantizar los votos de una política que ciertamente, vuelvo a decirlo, le hace mucho ruido a las definiciones y al contrato electoral que de alguna manera estableciste con la ciudadanía. ¿Te imaginas una institucionalización al estilo Frente Amplio, PT, versión argentina? Lo que se discutió en un comienzo y nunca se hizo. Creo que hay que institucionalizar el Frente de Todos urgente. Igualmente, creo que lo mejor sería, en lugar de que termine saliendo esta barbaridad que se votó anoche, porque digo, además lo que se votó anoche es ilegal. Porque la ley de sostenibilidad de la deuda que mandó el propio ministro Guzmán establece la imposibilidad de delegarle al Poder Ejecutivo todo. No se le puede delegar nada. Tendrían que haber aprobado el paquete completo. Y eso no ocurrió. Claudio, te pregunto por último, porque hay algo de tu mirada que yo no termino de comprender y es, bueno, esto es así y en algún momento se va a hablar de una reforma jubilatoria más profunda y en algún momento va a pasar otra cosa y se va a empezar a ver el ajuste más profundo. No. Lo que te dije es cuándo empieza el debate de las reformas estructurales. Después hay un ajuste en la coyuntura. No, está bien, pero respecto de las reformas estructurales, te digo yo. Que aparte tiene que ver con lo que él dice. ¿Qué es lo que déjame que te pregunte. El presidente de la Nación también lo dice claramente todo el tiempo. ¿Este es un principio de acuerdo o este es el acuerdo con el que nosotros avanzamos? La posibilidad es crecer o la idea es crecer y después ver cómo seguimos dentro de un año. Porque también el fondo te está diciendo definir todo que tenés ahora, que crecer menos. No, está bien, pero lo que quiero preguntarte es por qué vos crees que no existe esa posibilidad y que dentro de 2 años lo que se viene va a ser complicadísimo. No. Y vamos a terminar con una reforma de hecho. Son cada 3 meses vas a tener al fondo haciéndote así o así. Sí, claro, claramente. Bueno, es lo que el fondo hace cuando llega a cualquier país. No. Vos decís que ahí las batallas ya van a estar perdidas. No hay precedente de una injerencia de esta naturaleza. Ni siquiera en los 22 acuerdos anteriores nuestros nunca tuvimos revisiones vinculantes trimestrales como vamos a tener durante estos 2 años y medio. Y quiero recordar que el fondo, hay experiencia en la Argentina de que el fondo te saque el banquito. Digo, estás a tiro, acá está todo el verso de que estamos parando el default. Acá vamos a estar a tiro de default cada 3 meses, de acuerdo a lo que el fondo diga. Y en realidad lo que el fondo te está diciendo es ajuste fiscal, que ahora además es un ajuste fiscal más complicado, porque tenemos el tema de la guerra y el impacto en el costo de la energía, que hace que por más aumento de tarifas que haya, no vas a poder reducir los subsidios energéticos. Sí, claro. ¿Y qué vas a reducir si no reducir los subsidios energéticos? Claudio, gracias por haber venido esta noche. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias, como siempre.